Entendiendo un poco las dinámicas que se dan en ese constructo, precisamente lo que pretendemos es mover un poco y sensibilizarnos ante las diferencias, sensibilizarnos ante la posibilidad de tener una sociedad un poco más inclusiva, un poco más amplia mentalmente hablando y que también nos permitan de una u otra forma respetar y garantizar los derechos de todos y todas. Así que, no siendo más, creo que vamos a iniciar el día de hoy con este taller conversatorio. No sé si de pronto Daniel también quiere agregar algo o pues damos inicio como tal ya a la presentación. Gracias, Saulito. No, bueno, primero presentarme. Mi nombre, yo soy enfermero Daniel Felipe Salamanca Páez. Para mí también es un placer realmente estar acá y bienvenido realmente a todos los participantes. Esperamos de verdad que sea una, como bien dijo el profe Saulito, una clase, más que una clase, más un conversatorio, realmente lleno de experiencias, de trabajo colaborativo, tanto de ustedes como hacia nosotros y viceversa, ¿vale? Bienvenidos a todos y muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Porfa, dale siguiente. Siguiente, porfa. Listo. Entonces, el tema de hoy es masculinidades diversas. Este tema nos llama mucho la atención y fue un tema que nosotros también quisimos abordar con Ronald y que lo hablamos en algún momento determinado, entendiendo que, como bien lo explicaba previamente, hemos venido generando nuevas configuraciones en temas de diversidad. A veces cuando pensamos en diversidad, y eso es algo que en muchas ocasiones tenemos dentro de nuestro esquema de diversidad, a veces pensamos únicamente en todo lo relacionado a población o a sectores LGBTIQ+, que por supuesto también vienen arraigados en estos temas de diversidad, en estos temas de búsqueda de la inclusión y de la equidad, pero cuando hablamos de diversidad también tenemos de una u otra forma varias componentes importantes a considerar y que de una u otra forma la diversidad hace parte esencial del ser humano, hace parte esencial de la naturaleza. Sin embargo, precisamente desde unos arraigos muy culturales, muy sociales, desde unas raíces que vienen de tiempo atrás, y eso es lo que vamos a ver en esta primera parte de masculinidades diversas, pues se han comenzado a construir ciertos esquemas, ciertos estereotipos, ciertos roles de género, y el día de hoy vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a hablar de cómo la construcción social de lo que representa ser hombre o de lo que representa ser macho o tener como estos constructos de virilidad, pues de una u otra forma también enmarcan el desarrollo del ser humano. Así que este tema nos gusta, nos pareció un tema bastante interesante porque también se ha venido hablando de masculinidades diversas. Quizá en Colombia estamos apenas como muy incipientes en estos temas, aun cuando consideramos que todavía existen algunas estructuras un poco machistas, un poco patriarcales, en algunos territorios específicos como parte de su cultura, como parte de sus tradiciones e incluso de su ritualidad. Sin embargo, nosotros, pues, en medio de todo este constructo patriarcal machista, hegemónico, pues también estamos teniendo algunos cambios en los esquemas, en las configuraciones sociales que han venido implementándose a partir de varias luchas de diferentes sectores, no solo de la comunidad LGBTIQ+, sino también de otros sectores minoritarios que también han levantado la voz para poder dar paso a estos cambios en esa construcción social. Y en este sentido, a pesar de que Colombia ha venido siendo un poco incipiente a nivel histórico en temas de masculinidades diversas, en Latinoamérica también existen otros países que sí han comenzado a adoptar nuevas formas de ver la masculinidad y de una u otra forma se convierte en una crítica social amplia frente a lo que representa ser hombre en la actualidad, ser hombre en la edad contemporánea, ¿sí? Ya no es lo mismo el hombre de hace 20 años e incluso el hombre o la visión o la perspectiva del hombre en hace 10 años a la que tenemos en la actualidad.
en diferentes aspectos, en diferentes componentes cotidianos, en la parte laboral, en la parte social, en la parte afectiva. O sea, tenemos muchísimas cosas que han venido configurándose y que han venido transformando las visiones y las perspectivas sociales a razón también de todas estas críticas que se han generado en estos grupos minoritarios. Y el día de hoy queremos exaltar eso, queremos hacer en primera instancia como un recorrido en el tiempo para poder identificar cómo estos cambios han venido marcando un poco la trayectoria de lo que representa el hombre y cómo también el hombre en medio de su rol, pero en medio también de su estereotipo constituido moralmente, socialmente, culturalmente, ha tenido unos cambios significativos a lo que conocemos el día de hoy. Esta es como una breve introducción para el tema de masculinidades diversas y en primera instancia, considerando pues que es un tema incipiente, es un tema que de pronto estamos un poco pequeños en temas de conocimientos frente a masculinidades, quisiera en este momento darle la palabra a algunos de ustedes frente a este tema y frente a lo que ustedes consideran que resulta o que vamos a tratar durante esta sesión. Listo. Vamos a iniciar entonces. Le doy la palabra a Luis Gerardo Herrera. Hola, buenas noches. Pues gracias, profe Saúl. Me presento, pues mi nombre es Luis Gerardo Herrera Hernández. En este momento soy estudiante de enfermería de la Universidad Antonio Nariño y como decía especial, pues me encuentro liderando el semillero Género y Salud en este semestre académico y pues vengo a ayudar y a intervenir en este tema que ha sido de muy satisfactorio de tratar, espero que les guste. Entonces, vamos a primero tratar sobre la historia del concepto de la masculinidad. Entonces, como tal, tenemos que la masculinidad viene la palabra virilidad, que es de latín vir, que significa hombre. Básicamente, esta palabra o esta significancia que se le da a la palabra masculinidad se trata de la virilidad que históricamente se ha reconocido al falo. Entonces, que hay un constructo social, cultural y biológico donde vamos a tener que los hombres deben o no poseer unas ciertas características y aunque no sea explícitamente, la mayoría de estas van hacia su parte sexual, a su corporalidad, hacia el tener un falo o un pene, que esto le da como una potenciación de lo que es ser. ¿Puedes pasar la presentación? Entonces, como les venía contando, la sexualización de la palabra masculinidad y pues cómo estas se representan. Entonces, ahí históricamente podemos encontrar las culturas, las diferentes culturas a lo largo de las épocas, pues que generalmente lo que se trata de un hombre se viene arraigado hacia el falo, a lo que éste le da la significancia a la persona, pues tenemos desde las culturas antiguas hasta esta contemporánea, pues que eh, la parte corporal que tiene la persona, pues va a ayudar a que con todos los estereotipos que están construidos, propios de la época, pues se van a proporcionar un funcionamiento de lo que es este concepto. ¿Puedes seguir? Entonces, acá tenemos de cómo se construye la masculinidad y su desarrollo, pues haciendo una revisión de la literatura, podemos llegar a encontrar que primero tenemos la primera etapa, que es la primera infancia. Entonces vamos a tener un constructo social y unas dinámicas de crianza. Aquí es donde vamos a tener, pues, que desde el nacimiento ya estamos estratificando o estamos modificando, cuadriculando pues la mentalidad que tienen los niños en la primera infancia, en la infancia. Aquí pues van a entrar esas dinámicas de que el color azul es para el niño, que el color rosado es para la niña, que los niños tienen que jugar con los carritos, que las niñas con las muñecas. Entonces ahí vienen todo eso. También tenemos pues las dinámicas de crianza, entonces como los padres van a criar a sus hijos
sobre cómo se tiene que formar. Entonces ahí van a entrar que los niños no lloran, que los niños tienen que ser fuertes, que las niñas tienen que ser débiles, gentiles, delicadas. Entonces ahí va como toda esa parte, ahí rega el núcleo familiar. Después venimos a la infancia, donde vamos a tener a un aprendizaje a partir de los modelos. Entonces esta es en esta parte del crecimiento y el desarrollo del niño, pues sabemos que ellos son muy susceptibles a repetir lo que ven en su entorno. Entonces acá van a tener pues los modelos como será el padre, la madre, puede ser el profesor, el docente, el mejor amigo, el tío. Pues ellos generalmente vayan a tener a una persona adulta, a una persona que va a representar para ellos alguien de admiración y van a comenzar a imitar ciertos comportamientos en donde vamos a encontrar pues, el orden, la disciplina, las dinámicas de poder que vamos a llegar a encontrar y la responsabilidad. Cuando ya entramos a la adolescencia y la juventud, vamos a tener que van a estar muy recalcados esos temas socioculturales, entonces toda la parte cultural va a intervenir en ese desarrollo del adolescente. También vamos a tener, perdón, también vamos a tener ese patriarcalismo marcado, entonces que en la cultura se viene trabajando sobre que el hombre es el centro de la crianza familiar, que el hombre es el que tiene que salir a trabajar, que el hombre básicamente es el centro de la sociedad y pues eso va a tener una crisis de identidad pues en el desarrollo del joven, del adolescente, debido a que también van a haber repercusiones en su parte de la orientación sexual, va a haber una crisis de identidad porque obviamente pues en la sociedad en el que se está desarrollando van a ver ese constructo de que, bueno, todos mis amigos les interesaban por las chicas, tenemos que estar, yo me tengo que interesar por las chicas, esa heteronormatividad pues va a estar muy recalcada y va a tener una crisis también en estos jóvenes, en estos adolescentes que se están desarrollando y pues también va a intervenir con mucha fuerza pues el despertar sexual. En la adultez, pues ya tenemos que son estos roles de género que vienen recalcados desde la propia sociedad, desde el propio entorno, desde la propia cultura, pues en la parte del trabajo, que la formación familiar, las dinámicas, características socioeconómicas y demográficas en las cuales se desarrolla la persona. Bueno, y pues tenemos que todo esto parte desde unos conceptos que hacen que la masculinidad pueda desarrollarse y ser propia de cada individuo. Entonces tenemos lo subjetivo, que básicamente cada persona o sí, cada persona, pues va a identificarse o a sentirse desde su propio concepto, desde su propia concepción. Entonces, lo subjetivo de que para cada uno, como ya vimos en el anterior apartado, en la introducción, pues cada uno de nosotros tenemos un concepto diferente de qué es ser masculino, de cómo se desarrolla la masculinidad, de cómo se tiene que criar a una persona para que sea masculino o para que no sea masculino. Porque hay un dicho bien en la sociedad, todos los hombres tienen algo de femenino y todas las mujeres tienen algo masculino. También encontramos lo consciente. Entonces, en lo consciente es cómo nosotros vamos a interpretar, a asumir esa identidad de lo que queremos dar a conocer en nuestra sociedad y cómo nosotros lo vamos a expresar. Tenemos lo dinámico, entonces lo dinámico es que lo masculino no es algo centrado, algo puntual, sino es algo, un concepto que va a estar en cambio. La masculinidad obviamente no es de hoy, no es lo mismo que hace 1000 años en la prehistoria, en la edad antigua, que es algo que vamos a ver a continuación, y vamos a ver cómo esto va cambiando. Y generalmente es justificado por la cultura, la sociedad. Bueno, entonces acá en la parte histórica del concepto, pues tenemos que la prehistoria. En la prehistoria, pues encontramos que los roles de género están básicamente divididos por las características biológicas y físicas de los individuos en esa época, por decirlo de alguna manera, lo que vivían, ¿no?, hombres y mujeres. Entonces, pues los hombres eran aquellos que tenían las características adecuadas para la caza y la protección debido a su
complexión física, de sus habilidades, mientras que la mujer se dedicaba a las tareas de recolección, de la crianza, se caracterizaba por tener un aspecto sensible, se caracterizaba por la fertilidad y la fecundidad. Entonces, aquí les queríamos traer cómo desde la arqueología, la antropología, pues han identificado pinturas rupestres en donde, en primera instancia, se ve representada la vulva de la mujer como pues ese símbolo de la fertilidad. Entonces, para ellos hacer esas representaciones era invocar a una diosa, pues para poder a tener más bienestar, más fertilidad, por decirlo de alguna manera, en los cultivos, tanto en la crianza, en otras cosas. Y también tenemos esas estructuras hechas de mármol, hechas de piedra, que pues hacen referencia al miembro masculino, al pene, al falo, que puede ser tanto estructurados o creados para hacer esa postura del dominio, como también se está tratando de identificar si también se utilizaba para el cortejo de la mujer. ¿Puedes pasar? Listo. Ahora entramos en la parte de la antigua. Entonces, en la Grecia, tenemos a Grecia y Roma. Pues en este tenemos una visión de la política. Entonces, el hombre tiene un gran impacto en los aspectos políticos de la época, debido a que este era como el centro de toda la sociedad en el que este se iba desarrollando. A partir de esto, pues tenemos también que el hombre se representaba en la guerra, entonces aquí podemos encontrar a los soldados romanos, a los gladiadores, a los vikingos, pues todas estas son características cuando uno piensa en estos tipos de culturas, pues pensamos al hombre grande, fuerte, con amplia musculatura, con vello facial, propenso. Tenemos también una parte que es la dominación y la sexualidad. Entonces, en esta época, pues tenemos que el hombre, pues tiene esa figura de que él tiene que dominar a la mujer. Entonces, para ser hombre se tiene que dominar a la mujer. Y entramos en esa parte de donde el hombre, ya al tener una parte o una amplia gama de habilidades tanto en la política como en la parte social, como en la parte de la guerra, de la parte de conocimientos intelectual, pues este también tiene la capacidad de dominar o establecer un rol de sumisión entre otros hombres. En esta época pues tenemos el ejemplo eh, donde pues aquellas personas, aquellos hombres que tenían alto rango social y alto poder en la sociedad, pues establecían lazos eh, de interés, por decirlo de alguna manera, con hombres de edades más juveniles. Podemos tener hombres de 16 a los 19 años en la parte de juventud, donde se establecían como una especie de trueque. Entonces, estas personas que tenían mayor poder político, mayor poder social, pues se encargaban como de instruir, de enseñar a aquellas personas más jóvenes, a aquellos hombres más jóvenes, en el arte de qué es la sociedad, a cambio de una postura sexual. Pero no era netamente que estas personas fueran homosexuales, o no se trabajaba ese tema, la palabra homosexual, debido pues que para en esa época pues que un hombre se dejara penetrar por otro, pues era como una parte de dominación. Y la dominación pero no era muy bien vista, porque sería dejar de ser hombre y pasar a ser mujer. También tenemos esa representación en la mitología de la belleza. Entonces vamos a encontrar como a grandes expositores de la mitología, como es Apolo, como es Afrodita, que básicamente creaban los estereotipos o los lineamientos de belleza tanto para hombres como para mujeres. Y si digamos que si un hombre o una mujer al momento de su nacimiento y crecimiento y desarrollo y al momento de llegar a la juventud pues no alcanzaba esos estándares, pues ya comenzaba a ser rechazado de la misma sociedad. Y pues tenemos el heroísmo, que tenemos pues a Hércules, tenemos a Aquiles,
pues que básicamente van representando esos mismos constructos sobre que el hombre tiene que ser más fuerte, que el hombre tiene que ser el héroe, y pues son cosas que hasta hoy en día pues hemos recalcado y podemos ver que se vienen tratando desde la antigüedad. En Egipto, pues vamos a tratar que la masculinidad es visto como la divinidad y el poder. Entonces, podemos encontrar que los faraones eran vistos como los dioses, como Rat en la tierra. Entonces, ellos eran los que debían tener tanto el poder político y religioso y se encargaban, pues, las grandes habilidades que eran la escritura, las habilidades de la gobernanza, las habilidades de tener conocimiento del clima para esas épocas, mientras que la mujer se encargaba netamente de la servidumbre, de servirlo, de criar, entre otras cosas. En la China vamos a encontrar pues que las grandes atributos que debería tener un hombre para esa época eran la rectitud, la sabiduría y tener una gran afinidad en la guerra o las artes marciales. En esta época pues tenemos también unos comportamientos iguales a la Grecia, en Grecia y Roma, ya que en esta época, pues no era bien visto que los hombres pues tuvieran como ese despertar sexual prolijo con muchas mujeres. Entonces el hombre pues edad temprana se iba casando con una mujer, quien iba a ser su esposa para toda la vida, pero habían como ciertos permisos o eran muy permisivos pues, para que estos hombres tuvieran relaciones no netamente sexuales o no netamente bajo la temática homosexual, sino pues que era como un intercambio también de conocimientos por una labor sexual. Puedes pasar. Vale, entonces acá en la historia del concepto en la Edad Media vamos a encontrar pues que nace o llega a entrar la figura del caballero. Entonces aquí tenemos un ideal masculino donde se va a ver el código de honor, vamos a interpretar la valentía, la lealtad y la protección. Aquí vamos a ver pues que el hombre está bajo un código en el cual iba a desarrollar en la sociedad. El hombre es aquel que tiene que proteger, el hombre es el que tiene que ser valiente, el hombre es el que tiene que salir a la guerra, el hombre es el que se tiene que arriesgar, que se tiene que dar todo por su nación en esa época. También vamos a tener que hay un poder de la iglesia. Entonces aquí en esta época, también conocida como la época oscura, ya que la iglesia se apoderó de todo el desarrollo de la ciencia y pues manejó esa época bajo las escrituras, bajo la Sagrada Biblia, bajo muchas concepciones. Entonces vamos a tener que varias características, pues encontramos la abstinencia y la devoción como características de lo que significa ser un hombre. Y vamos a tener unos roles sociales y unos roles de género también arriesgados, donde el hombre pues va a tener el poder, es el que va a entrar en la iglesia, es el que va a ser el rey, mientras que la mujer pues aunque va a tener un papel importante en ser la esposa del rey, entonces va a tener unos mayores atributos, pues sigue siendo pues parte de ese dominio que tiene el hombre. ¿Puedes pasar? Bueno, ya vamos llegando a la edad moderna, entonces en la edad moderna vamos a tener un antropocentrismo radical. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, después de esa época oscura, vamos a encontrar que el hombre pasa a ser el centro del mundo. Vamos a tener un despertar artístico, vamos a tener un despertar también científico en la poesía, en la danza, en el teatro, en la vestidura, en la moda. Básicamente las artes van a entrar en esta parte de la Edad Moderna debido al que inicia con el Renacimiento. Vamos a tener que el hombre, pues aunque inicia como el patriarca del hogar, es el que va a tener una dominación en su hogar, eh, va a pasar a tener un libertinaje, va a tener un mayor deseo sexual y va a tener una ruptura post-renacentista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en esta parte es cuando el hombre ya esos constructos sociales de que es ser masculino a partir de un constructo
de que el hombre tiene que ser fuerte, no puede ser débil, pues en esta época pues ya se va a permitir o va a ser más permisivo tener esa sensibilidad en lo masculino. Entonces el hombre va a tener va a entrar en eso de que más un libertinaje a la parte sexual, va a tener esa disponibilidad tanto del deseo, entonces en ese mismo deseo sexual, pues va a intentar o va a entrar en ese experimentar la sexualidad, no solamente bajo el constructo de la formación o la procreación, sino que también experimentar otros campos, otras esferas, incluyendo el deseo hacia el mismo hombre, hacia otros hombres. Tenemos también en el siglo XVIII, pues el hombre adquiere un ideal de caballerosidad y aparece lo que es la domesticidad. Entonces, a partir de esto, pues el hombre, aunque entra en esos inicios del Renacimiento, a ser una parte más sensible, a demostrarse más sentimental, más emoción, en parte del arte, del arte, el propio ser, a identificarse como hombre, como ser humano, como centro de la tierra, por decirlo de alguna manera. El hombre pasa a ser como a domesticarse y entonces aparte entra como también la superioridad o una igualdad de roles con la mujer. Al hombre darse cuenta de que ese constructo que se venía trayendo desde épocas anteriores, aparece también un concepto que se llama misoginia, que básicamente es como la repulsión hacia lo femenino. Entonces, el hombre que viene desde el despertar, que se está dando ese libertinaje en el renacimiento, pues se da cuenta que está perdiendo ese poder, esa influencia en la sociedad y que la mujer está abarcando como más territorio, por decirlo de alguna manera, pues aparece esa misoginia o esa repulsión hacia la figura femenina, hacia lo femenino, hacia lo sensible, y trata de haber una recuperación de qué es lo masculino. Entonces ahí el hombre pues vuelve a imponerse que las mujeres no pueden ser líderes de los barcos, no pueden ser capitanas, no pueden ser obreras. Sí, nace todo este movimiento, pues como tal del hombre, como que se siente amenazado por la misma mujer y trata de recuperar su poder. ¿Puedes pasar, por favor? Listo, aquí vamos a llegar ya a la edad contemporánea. Entonces, en varios estudios que se han analizado de las últimas épocas, podemos encontrar que el hombre, varios autores identifican que al momento de que el hombre quiere recuperar este poder o este privilegio, pues ellos también intrínsecamente van a tener que pagar un costo. Este costo básicamente es un dolor, pero no es un dolor físico, sino va a ser un dolor emocional, debido a que pues ya haber experimentado ese libertinaje, esa sensibilidad, esa permitirse ser emocionales, ser sensibles, pues ellos van a tener ese dolor, esa dificultad de sentirse ellos mismos. También va a entrar que el desarrollo integral del ser humano pues va a encontrar pues la misma parte de la discriminación o van a tener unas restricciones pues para que, como ya vimos anteriormente, no vaya a haber esta pérdida de lo que es masculino y se pueda ver un seguimiento a un proceso del que la masculinidad o el machismo, lo que tendríamos actualmente, pues se sostenga. También encontramos que a partir del año 1970 ya se comienza a hablar del género, de temas de género, donde vamos a tener que primero se hace un distintivo del sexo, entonces vamos a tratar qué género, en esas épocas era masculino, el que tiene falo, y femenino, lo que tiene la vulva, lo que tiene la vagina. Después de 1972, vamos a tener que ese concepto de qué es el género se va a desarrollar a través de la diferenciación de los cuerpos según las construcciones de la cultura. Entonces vamos a tener un ideal social y un cultural. Entonces ahí otra vez vienen estas partes arraigadas de que el hombre va a tener ciertas características y la mujer ciertas características. Y a finales del milenio pasado, entre 1980 y 1990,
tenemos una autora que dice que se tiene que desencializar la sexualidad, demostrando que el sexo también está sujeto a la construcción social. Entonces aquí es donde viene toda esa parte del despertar de que del sexo no es solamente un acto reproductivo, que el sexo no es solamente esa parte biológica con la que nace la persona, sino que también el sexo, el acto sexual, está también arraigado a unas costumbres, entonces a unas actividades culturales. También que nace el placer, la atracción, el conocer a la misma persona, la morbosidad, la dominación, sumisión, entre otras muchas cosas. Podemos continuar. Listo. Entonces, en la edad contemporánea también vamos a encontrar que el hombre, a partir de esto, pues como les estaba mencionando, hay unas reglas o se establecen unas restricciones para el hombre. Entonces, acá vamos a encontrar los estereotipos versus las nuevas masculinidades. Entonces, los estereotipos son esos constructos que vemos trayendo desde la antigüedad, como hemos visto, donde el hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que ser muy musculoso, en donde el hombre es aquel que tiene gran vello corporal, que el hombre no es sensible, sino que el hombre es fuerte, no se deja demostrar los sentimientos. También tenemos el falocentrismo, que lo que les estaba comentando, de que todo lo que va a girar a lo que es masculinidad va a estar en torno del falo o el pene. Entonces, si el hombre, aquí es donde entran esos comportamientos que vienen arraigados desde la adolescencia, que podemos encontrar que si el hombre lo tiene más grande, lo tiene más chiquito, eso va a hacer que tenga mayor poder en sus grupos sociales, que si un hombre no lo tiene buen tamaño, pues no va a satisfacer a la mujer. Entonces ahí también viene la idealización por parte de la figura de la mujer, de la figura femenina. Y pues aquí una frase que me pareció interesante trabajar fue que básicamente todo este recorrido o todo este falocentrismo va a girar en que ¿cuál es el deber de ser hombre? Entonces, en primer lugar, el deber o el primer deber de todo hombre es no ser mujer, según la autora. Y esto pues va en contra, en esta edad contemporánea, en esta actualidad, pues de las nuevas masculinidades, todo ese nuevo entorno, esos nuevos estereotipos, esa nueva concepción, el feminismo, toda esa forma de ver el mundo nuevamente y establecer una sociedad igualitaria para todos. Bueno, ahora vamos a tratar pues unos mitos y unas realidades frente a la masculinidad. Entonces, como les venimos diciendo, algunos mitos que nosotros tenemos, pues es que los hombres no lloran, los hombres son fuertes, no necesitan de la ayuda, los hombres deben de ser proveedores, los hombres son expertos, los hombres deben ser heterosexuales o heteronormativos, el hombre siempre debe tomar la iniciativa. Entonces acá es donde recolcamos que el hombre siempre va a girar en torno a que no, el hombre no debe ser esto, el hombre debe ser esto, el hombre tiene que saber de esto. ¿Puedes pasar? Y entre otras cosas, vamos a también encontrar que la masculinidad se demuestra a través del éxito profesional. Entonces, encontramos que aquí viene irrigado toda esa parte del poder. Entonces, el hombre va a ser demostrado a través del poder que tiene en una sociedad, desde el poder que tienen con una carrera, el poder que tiene sobre su núcleo familiar, sobre sus amigos, sobre sus relaciones interpersonales. También tenemos que los hombres deben ser físicamente fuertes, que ya vimos que eso viene arraigado desde una parte, desde lo biológico hasta todo un constructo social que viene hasta la actualidad. Tenemos los hombres deben ser independientes. Entonces ahí es donde entra la parte de que el hombre estaría muy mal visto, desde esta concepción de ser esa parte débil, dejarse dominar, de dejarse sustentar por digamos, de otro hombre o de una figura femenina. Y pues tenemos que la masculinidad se define por la dominancia. Como ya hemos visto, pues dominancia para el constructo que se viene tratando desde la parte histórica, pues para que uno, un ser masculino no debe no debe dejarse dominar porque sería mal visto. Ahora le doy paso a Mimi.
al docente Daniel Felipe para que nos haga esta intervención sobre la masculinidad hegemónica, siguiendo con todo este constructo social a través de la historia. Aquí yo voy a tomar la palabra. Gracias, Luis. Vamos a hablar de masculinidad hegemónica, teniendo en cuenta el constructo que se ha venido comenzando, esto es redundante, pero que se ha venido deconstruyendo. También tenemos unas consecuciones y tenemos una perpetración de lo que se considera la masculinidad en un ámbito muy tradicionalista o convencional. Cuando hablamos de masculinidad hegemónica, cuando hablamos de hegemonía específicamente, hablamos de la supremacía o hablamos de la imposición del poder de una parte social o de un componente específico hacia otro componente específico. Y cuando hablamos de masculinidad hegemónica, hablamos precisamente de esa supremacía de la masculinidad con respecto también a la feminidad, con respecto también al tema de estos aspectos de género que se han venido de una u otra forma limitando en torno a lo que se considera femenino, hablando desde la sociedad y la cultura. Este concepto de masculinidad hegemónica fue incorporado en 1985 y fue incorporado precisamente a la respuesta ante algunas dinámicas sociales. Bien lo decía ahorita Alejandro en su participación. Nosotros como hombres tenemos una deuda histórica centrada en que gran parte de la población, gran parte de lo que conocemos como culturas, van muy centradas hacia el patriarcalismo, van muy centradas hacia la supremacía o hacia la imposición del poder desde una construcción masculina, desde una construcción cis heteronormativa, que eso también es importante aquí recalcarlo, desde una posición incluso que no solo hablamos de diversidad sexual y de género, sino también desde una diversidad étnica, cuando hablamos, por ejemplo, de una visión o una construcción social del poder desde estas personas que eran blancas, que tenían poder o buen estatus socioeconómico o poder adquisitivo mayor al de otras personas. Así que la masculinidad hegemónica nace precisamente desde esa concepción del hombre como la persona, el individuo que es capaz de ejercer poder en una población específica. Esta masculinidad hegemónica específicamente al ser una construcción social, también hay una denotación en algunos espectros a nivel psicológico que también van relacionados con algunas construcciones que se han venido limitando en las poblaciones. ¿A qué me refiero? Desde allí comenzamos a hablar de unos estereotipos y unos roles de género. Comenzamos a mirar que no solo hablamos de que por el hecho de ser hombre tengo el poder, sino que comenzamos a tener unas particularidades y una caracterización poblacional que también nos permiten generar ese empoderamiento a nivel poblacional. Cuando hablamos de la perdón, me enredé, los estereotipos, cuando hablamos de estereotipos son características psicológicas, habilidades, competencias que se tienen en un género establecido. Y cuando hablamos desde un concepto muy psicológico, hablamos de que el hombre, desde esa construcción sociocultural, moral, incluso ética, incluso legal, tiene unas características que lo hacen tener mayor poder social. El hombre es fuerte, ¿cierto? El hombre es empoderado, el hombre es proveedor, el hombre es capaz de realizar algunas cosas que de pronto las mujeres no, porque tienen un mayor nivel de resiliencia. El hombre, y aquí comenzamos a enumerar diferentes características donde podemos denotar que de una u otra forma también desde esa construcción social y desde esa construcción mental de lo que el hombre puede realizar, tiene el poder frente al resto de la población. Pero también hay unos roles de género y cuando hablamos de los roles hablamos de esa construcción de la funcionalidad en torno a las capacidades físicas y a las capacidades intelectuales que tiene el hombre específicamente por el hecho de ser hombre. Vemos que a partir de una historicidad, como bien lo contaba Luis, tenían unos, unos patrones laborales muy establecidos que iban relacionados a su composición corporal.
que iban relacionados a la fuerza bruta, que iban relacionados a la estrategia, que iban relacionados a un mayor interés en temas del intercambio o del trueque. Así que ese tipo de cosas a nivel histórico también denotaron que haya un mayor empoderamiento del hombre en la historia y que de una u otra forma aquí nosotros también lo vemos todavía. La masculinidad hegemónica todavía existe, todavía se preserva o se perpetúa a partir pues también de esos constructos que hemos venido arraigando desde esa historia muy tradicionalista, que los podemos identificar no solo en la construcción social específica, sino también en una construcción que va enfocada en la religiosidad, que va enfocada en otros aspectos culturales, que no son netamente sociales, que va ligada también a otros componentes incluso geográficos, ¿sí? Territoriales, que también van enmarcando un poco el tema de la tradición. Voy a poner un ejemplo. Cuando estamos aquí hablando de algunos pueblos de Colombia, algunos pueblos, algunas veredas que existen a nivel Colombia, vemos que existen algunas tradiciones también muy implantadas desde algo muy patriarcal. Y es completamente habitual ver ese tipo de percepciones y perspectivas, pues porque ya tienen una ritualidad, unas tradiciones, algo muy específico y gran parte de ello va centrado en temas de roles y estereotipos. Así que también desde allí podemos comenzar a tener pues algunas dificultades en temas de equidades frente a temas de masculinidades diversas. Por otro lado, también tenemos, infortunadamente, no solo tenemos una masculinidad hegemónica que existe per se, sino que también podemos ver que por medio de esta masculinidad hegemónica tradicional o convencional, también se genera algo que se denomina como violencia patriarcal. Y la violencia patriarcal precisamente es el uso de ese poder para hacer daño a otra persona de manera intencional. Específicamente cuando hablamos de violencia basada en género, donde la mujer es la víctima. Así que en este orden de ideas, la masculinidad hegemónica también ha traído grandes repercusiones a nivel social, ¿sí? La masculinidad hegemónica hemos visto, por ejemplo, eh, en las noticias, hemos visto en los periódicos, hemos visto en los diferentes medios de comunicación historias de feminicidios, por ejemplo, historias de transfeminicidios, historias de crímenes de odio, de crímenes por prejuicio, claramente teniendo en consideración que existe todavía esa masculinidad hegemónica que ha llevado a tener una conexión con esa violencia patriarcal, que ha tenido grandes repercusiones a nivel histórico y social, como bien lo decía Luis y como lo recalcó Alejandro en su participación. Así que de una u otra forma la masculinidad hegemónica todavía prevalece y lo que pretendemos de una u otra forma es comenzar a hacer una deconstrucción, entendiendo tampoco que no podemos impactar a estas personas que vienen con una cultura ya establecida, pero sí de una u otra forma lograr sensibilizar un poco frente a las diferencias y frente a la diversidad que actualmente se ha venido abriendo paso, finalmente, en una población que todavía hace falta mucho en temas de equidad. Puedes pasar, por favor. Aquí yo les traigo un autor que es Connell. Él fue uno de los autores que nos habló de temas relacionados con masculinidad hegemónica sobre el año 1987, donde él habla de que el poder alcanzado dentro de un equilibrio de fuerzas, es decir, un estado de situación en cuanto al tipo de masculinidad hegemónica que yo voy a comenzar mm, a disuadir o que voy a comenzar a interiorizar, va ligado a ese equilibrio de fuerzas, va ligado también al mismo poder que la parte social, que la misma cultura, la misma población me da. Cuando nosotros comenzamos a empoderar a un grupo poblacional, y eso pasa dentro de las dinámicas colectivas, ese grupo poblacional comienza a tener de una u otra forma más fuerza. Y eso es lo que ha sucedido y eso parte de las dinámicas de la masculinidad hegemónica, parte de que desde una construcción que se da en un poder religioso, en un poder político, en un poder territorial ambiental, en un poder centrado en estereotipos y en roles, cuando no hay ese equilibrio de las fuerzas,
es cuando hay una ruptura y cuando empoderamos a un grupo poblacional con una caracterización específica. Por lo tanto, Connell nos habla de que dentro de los roles del hombre existe algo que se llama dominación y subordinación. Pero ojo con esto, a veces pensamos que solo la dominación va orientada, y esto también lo explica Connell, precisamente en esta época, hacia la mujer, y no siempre es así. Infortunadamente para esta época, y recordemos que en los años 70, cuando comenzaron todos los grupos minoritarios, los sectores feministas, los sectores lesbofeministas, otros sectores que eran ampliamente transgredidos, pues aquí con él dijo como, claro, el hombre transgrede no solo a la mujer, sino el hombre también transgrede a otros hombres que son diversos, en este caso sectores LGBTIQ+, en este caso sectores de diversidad étnica, por ejemplo, indígenas, afrodescendientes, etcétera. También implica el rol del hombre, en este caso de la masculinidad hegemónica. eh, Hay una transgresión en los derechos de personas que tienen diversidad funcional, personas en condición de discapacidad que tienen habilidades diversas. Entonces, a partir de ello, con él dice, venga, no solo va dirigida la violencia cuando hablamos de violencia patriarcal desde la masculinidad hegemónica hacia una mujer, es decir, basada en género, sino que también existen otras formas de generación de violencia a partir de esa masculinidad hegemónica que se intersectan, como la raza, como la funcionalidad, como la migración, ¿cierto? Como la clase social. Y aquí vemos que no solo la masculinidad hegemónica va ligada a un empoderamiento hacia la base del género, sino que también en este caso la masculinidad hegemónica también tuvo gran fuerza, no solo era por ser hombre, sino por ser hombre rico, blanco, con alto poder adquisitivo, que también le permitía la perpetuación de la violencia. En la actualidad todavía existe la masculinidad hegemónica, todavía existen dentro de esta edad contemporánea que si vemos hay una revolución en temas de diversidad, todavía existen estos esquemas de masculinidad hegemónica e incluso estos esquemas de masculinidad existen dentro de los sectores LGBTIQ+, que van centrados y van permeados por esa cultura de la masculinidad hegemónica. Y a veces creemos en muchas ocasiones que quienes perpetran este tipo de violencia únicamente son personas cisgénero heterosexuales, pero dentro de los sectores, infortunadamente, también hay endodiscriminación bajo una concepción de masculinidad hegemónica, bajo una concepción de yo soy el hombre de la relación cuando tengo una relación homosexual, bajo el poder impositivo, y aquí hablo de, por ejemplo, los roles en temas de diversidad sexual, hacia yo soy el activo y tú eres el pasivo y yo soy el que tiene el poder y tú no, y el pasivo se asemeja hacia una imagen femenina, y pues desde allí comenzamos a tener también algunos problemas en términos de la disertación que existe entre estos esquemas de masculinidad hegemónica que se ven ampliamente influidos por unas construcciones sociales y que repercuten las relaciones sociosexuales que se tienen incluso en esos contextos diversos. Listo, ya podemos pasar, por favor. Listo. Bueno, muchas gracias, profe Saúl. Continuando con todos los tipos de masculinidad, vamos a hablar de uno que ha empezado a coger muchísima fuerza en los últimos años. Eh, y lo estaban mencionando inicialmente en la gran parte de intervenciones que estaban realizando todos ustedes como asistentes, y esta es la masculinidad alterna o diversa. ¿Listo? Puntualmente, este término, según como lo define uno de los autores que hablan tanto de este tema, él define básicamente que la masculinidad diversa o alterna es un movimiento principalmente entre hombres o un grupo de hombres básicamente enfocados principalmente para abordar y tratar la igualdad de género, específicamente entre hombres y mujeres, en todos los aspectos de la vida.
Como hemos venido hablando, la idea de la masculinidad alterna o básicamente de los hombres que tienen esta línea de pensamiento se basan bajo estos principios y también bajo estas conductas. La idea principal es luchar y erradicar la violencia en cualquier tipo de violencia, desde la parte física, psicológica y sin distinción, sin distinción en de ninguna persona específicamente, enfocado claramente en mujeres, niños, ancianos, hombres, mujeres, porque también hay mujeres incluso que también pueden tener esta visión respecto a masculinidad alterna, que es un poco también difícil de abordar en muchos conceptos porque se puede llegar a confundir con otros conceptos como lo estaban mencionando. Básicamente, de ahí, de este pensamiento, de este movimiento, es que se parte la idea de que actualmente los hombres toman lo bueno de de otro tipo de las masculinidades que estábamos viendo, como por ejemplo la hegemónica, porque, por ejemplo, un hombre basado que piensa hegemónicamente específico en ser proveedor, no tiene que ser visto como algo potencialmente malo o excluyente o incluso que llegue a violentar a otra persona o específicamente a la mujer, sino también puede verse como un acto de cuidado. Por ejemplo, es una visión que también se tiene desde la masculinidad alterna, ¿sí? Ayuda básicamente este movimiento, esta forma de pensar desde masculinidad alterna a relacionarse muchísimo mejor con otras personas, ¿sí? Básicamente reconociendo que la relación no necesariamente implica alguna violencia o no necesariamente los actos que yo realice desde mi constructo y mi concepto y mi posición como hombre necesariamente impliquen un acto sexual o vayan enfocados a un fin de conseguir esto como un objetivo, ¿sí? Básicamente también va de la mano con respetar el derecho a definir la preferencia sexual. Los hombres que se basan en este pensamiento en masculinidad alterna, también se esfuerzan por luchar y atacar todos los estereotipos tradicionales hegemónicos que se han construido pues, respecto a la masculinidad, ¿sí? eh, el hombre que sigue esta línea de masculinidad alterna no sigue este mismo patrón. Muchas veces también está en contra de la misma dicotomía de hombre-mujer. Hay personas que también se salen como de esta línea. Los estereotipos, por lo general, como saben, del hombre, pues están vinculados siempre a la fuerza, a la dominancia, a la supremacía masculina. La masculinidad alterna rompe todo este patrón de pensamiento y pues se plantea unas características básicamente para contrarrestarlos o básicamente atacarlos, preferiblemente también disminuirlos o eliminarlos. Em, ¿Qué más caracteriza estas masculinidades alternas? Si quieres regalarme la siguiente, por favor. Gracias. Las características principalmente que se plantean la masculinidad alterna. Bueno, el primero, como les estaba diciendo, desafía los estereotipos. Básicamente, cuestiona y rechaza todas estas ideas preconcebidas que nos han generado, que nos han impuesto desde la sociedad, desde nuestra crianza, a lo que respecta el ser o no hombre. De ahí parte pues, la actividad preconceptual que se realizó en el principio de qué es ser hombre, qué caracteriza o qué características debería tener un hombre. La masculinidad alterna rompe todos estos esquemas, básicamente para no seguir en esa misma línea que, como vimos históricamente con Luis, ha venido perpetuando muchos tipos de violencia. Otra característica de la visión de la masculinidad alterna es básicamente la igualdad de género. Se basa o la idea principal es promover relaciones igualitarias y respetuosas. Igualitarias no solo específicamente entre hombres y mujeres, sino en todo, cualquier tipo de persona, independientemente, sin distinción, específicamente de raza, sexo, género, edad, o sea, nada, ¿sí? Es una característica también fundamentada de la masculinidad alterna. Otra característica muy válida que también nos acoge acá
en este conversatorio del día de hoy, la expresión emocional. Como vimos, uno de los mitos que se tiene respecto a la masculinidad es que los hombres no lloran o que no deberían expresar sus emociones porque uno es fuerte, uno debería ligarse a ser proveedor, a la fuerza. La masculinidad alterna va en contra de ese pensamiento y más bien dice como, no, yo por el simple hecho de ser hombre, ni siquiera por el simple hecho de ser persona, también tengo derecho a expresar mis emociones. No existe un temor respecto a esta expresión emocional. No, no pasa como en la masculinidad hegemónica, que la persona o el hombre que cree que llorar es visto se ve vulnerable, débil. No, acá en la masculinidad alterna eso no sucede. El pensamiento es totalmente opuesto, sino se ve simplemente como un acto de cuidado hacia sí mismo. Y se une con la cuarta característica, cuidado de sí mismo y de los demás, fundamentado específicamente valorando la salud mental, tanto la propia como la de los seres queridos. Entendiendo esas diferencias, estas diferencias sociales que tenemos. El ser humano es un ser social por naturaleza, independientemente soy reiterativo, de su creencia, raza, distinción de sexo, género, o sea, independientemente de todos estos términos, somos personas y debemos cuidar, somos seres humanos y debemos cuidar nuestra salud mental y la de las personas que nos rodeen. Siguiente, por favor. Otra principal visión, característica que define la masculinidad alterna es la diversidad, como les estaba diciendo, reconociendo y valorando esta diversidad dentro de la expresión masculina, sin caer en el rechazo, en el juzgar, sin caer en los estereotipos que ya han perpetuado muchísimas violencias. Y reitero con el sexto, rechazando cualquier tipo, asimismo rechazando cualquier tipo de violencia, cualquier forma, la que sea. Y por último, una de las características de la masculinidad alterna es la cooperación, ¿sí? Es decir, se prima la cooperación entre pares, es decir, entre hombres, bajo esta misma línea de pensamiento, en vez de la competencia. La masculinidad hegemónica y algunos otros tipos de masculinidades nos perpetúan de que el hombre debe ser competente en ciertos roles, en ciertas actividades específicas, como lo hemos venido hablando, en el sexo, el que el hombre tiene que ser el proveedor, el que debe ganar más que la mujer, pero hay casos que no sucede así. ¿Qué sucede con la masculinidad alterna? Pues la idea es cooperar en todas estas diferencias o en estas dificultades. La vida de todos no es exactamente igual. Precisamente la masculinidad alterna, basado en la cooperación, se basa en un trabajo colaborativo, básicamente para potenciarnos y disminuir también estas brechas de equidad que se tienen actualmente. ¿Sí? Eh, porque es importante también hablar de esta parte de masculinidades alternas. Básicamente también desafían al patriarcado las masculinidades alternas, contribuyendo a desmantelar todas las estructuras de poder basadas en género. Se promueven relaciones más saludables. Los hombres que tenemos esta visión de pensamiento de masculinidad alterna, fomentando pues claramente relaciones mucho más igualitarias, fomentando relaciones más respetuosas, ¿sí? Mejorando y permitiendo la expresión emocional tanto de hombres, mujeres y permitiendo también el buscar ayuda, ¿sí? Previniendo así también problemas o carga de enfermedad en salud mental y el eje fundamental, creando una sociedad mucho más equitativa y libre de violencias. Listo, Daniel, muchas gracias. Y creo que ya con esto cerramos y es precisamente hablando específicamente de diversidad corporal y masculinidad. La parte de corporalidad, corporeidad y corpósfera es un tema que a mí me gusta muchísimo hablarlo y efectivamente algo que dijo Lía es fundamental y es que cuando hablamos de masculinidades diversas también hablamos de aquellas personas que tienen una identidad de género son discordantes a su sexo biológico, específicamente cuando hablamos de hombres con experiencia de vida trans. Sin embargo, es importante también establecer que cuando hablamos de masculinidades diversas o alternas, también hablamos de hombres cisgénero
con orientación heterosexual o con orientación homosexual o con diferentes orientaciones sexuales dentro de la gama, dentro del paraguas de orientaciones sexuales, pero que tienen una concepción amplia, de acuerdo a lo que dijo el profe Daniel, a lo que dijo hace un momento, frente a lo que representa la equidad de género y lo que representa finalmente toda la deconstrucción de una masculinidad hegemónica impactada por unos preceptos socioculturales. Así que también la masculinidad diversa, la masculinidad alterna, no solo va centrada en personas con experiencia de vida trans. Sin embargo, aquí en este momento también es importante hablar de las personas con experiencia de vida trans claramente. Cuando hablamos de diversidad corporal y masculinidad, hablamos de que el cuerpo en primera instancia es nuestra primera forma de relacionamiento. El cuerpo de una u otra forma ha permitido nuestro movimiento, ha permitido, ha perpetuado que también nosotros comencemos a establecer contacto por medio de nuestros sentidos, pero también por medio de nuestros vínculos sociales, por todo lo que representa la proxemia o el lenguaje corporal. Así que por eso es fundamental también hablar de diversidad corporal en estos casos. Es importante establecer el vestido. El vestido ha sido un eje fundamental en la historia. Como bien lo decía Luis, toda la parte histórica también guarda diferentes aspectos importantes en temas de masculinidad que de una u otra forma aquí también han venido configurando nuevas formas de ver al hombre y que no por el hecho de pronto de tener una vestimenta que no está acorde a unos preceptos morales o sociales, voy a dejar de ser hombre, ¿cierto? Vemos que hay una representación desde el vestido también en temas de expresión de género que también va ligada a esa sensación de sentirme bien por cómo me visto y por cómo me veo. Y también hay unos aspectos psicológicos y sociales añadidos frente a temas de expresión de género y vestido. El cuerpo como representación del poder masculino. Es importante también establecer que vivimos todavía en una época muy falocéntrica. ¿Falocéntrica en qué sentido? Falocéntrica en toda la parte visual del cuerpo del hombre, ¿cierto? Donde hay unas estructuras corporales establecidas desde una concepción social, desde la consideración incluso de la representación de la belleza, y no solo pasa con los hombres, también pasa con las mujeres, también pasa en la visualización de lo que representa la belleza femenina. Pero en estos casos, pues también tenemos una representación estructurada en lo que es el hombre bello o lo que se considera bello desde un ámbito muy superficial, muy hacia la corporalidad, entendiendo que todo lo relacionado a la masculinidad va ligado a tener también unos músculos grandes, ser alto, con barba, tener unos caracteres sexuales secundarios muy marcados hacia temas de masculinidad. Y precisamente en ese orden de ideas, también hay un reflejo y hay una crítica social grande porque precisamente hay personas que no somos altas, que no tenemos vello corporal, que seguramente no tenemos músculos o que tenemos una masa muscular un poco menor. Así que también hay una crítica social frente a este tema de diversidad en temas de masculinidad específicamente, y porque, al igual que con las mujeres y con toda esta revolución feminista, de yo no tengo por qué de pronto satisfacer la visualización de una corporalidad o un estándar de belleza, lo mismo pasa con los hombres, desde esos movimientos de masculinidades alternas, donde también hay una especie de detraimiento un poco frente y de crítica frente a lo que representa ser hombre desde esas estructuras corporales. Así que también allí tenemos diversidad corporal, diversidad en términos también de las estructuras que nosotros vamos incorporando como parte de nuestra expresión de género, y por esta razón también tenemos, en este sentido, tenemos como este empoderamiento del hombre. Hay unas nuevas configuraciones corporales, por supuesto. Cuando hablamos de las transmasculinidades, precisamente hablamos de esas nuevas configuraciones que se dan por algunos procesos, tanto internos como externos, que han permitido que esa expresión de género cumpla con unos estándares personales, más allá de unos estándares colectivos. Y ojo con eso,
Cuando una persona con experiencia de vida trans que está haciendo su proceso de transición, a veces comenzamos a encasillarnos como si tú eres un hombre con experiencia de vida trans, lo ideal es llegar a ser el gran hombre, el hombre más masculino, que tengas barba, que tengas pene, que tengas el cuerpo como el de un hombre, y pasa lo mismo con mujeres con experiencia de vida trans. Entonces tú tienes que ser súper femenina bajo esa construcción de lo que se considera mujer, pero no. Realmente dentro de ese proceso de transición, ese proceso llega hasta donde la persona se sienta bien y se sienta satisfecha. Pasa, por ejemplo, en el caso de los hombres con experiencia de vida trans, que tienen un punto en que dicen, bueno, yo quiero llegar y mi transición llega hasta acá. Lo mismo en el caso de las mujeres con experiencia de vida trans, que pueden decir como, bueno, mi transición llega y no quiero que me quiten el falo, por ejemplo. Pero en muchas ocasiones también hay una especie de discriminación, hay una especie de prejuicio, porque tenemos implementados un poco algunas estructuras de la mujer tiene que ser muy mujer y el hombre tiene que ser muy, muy hombre y no hay puntos medios. Entonces, eso también pasa en esas nuevas configuraciones corporales y lo mismo pasa con las personas no binarias, ¿cierto? Donde también hay una representación y hay una crítica social desde una expresión de género, donde también hay un sinfín de transformaciones corporales, pero también visuales en cuanto al vestido, que también configuran un poco esos temas de masculinidad porque rompen con esos temas de masculinidad hegemónica y de lo que se considera ser hombre, entendiendo que también existe una crítica frente a esa dicotomía hombre-mujer. El cuerpo y contextos diversos, incluso dentro de los sectores LGBTIQ+, y esto para nadie es un secreto, quien de pronto ha tenido como esa inmersión un poco en estos sectores y hablamos de masculinidades dentro del sector LGBTIQ+, podemos identificar, por ejemplo, en el caso de las personas homosexuales masculinas, es decir, los gays, la G dentro de este acrónimo, donde existen unos microsectores o microcomunidades que van también relacionadas con temas de corporalidad. Entonces vemos que existen los osos, ¿sí? Que son toda una comunidad dentro de este ámbito homosexual que se caracterizan por una corporalidad específica, donde es un hombre por lo general que tiene sobrepeso, que es gordito, que tiene vello, que es alto, ¿cierto? También tenemos los lobos, también tenemos las nutrias, y así tenemos un sinfín de clasificaciones o categorizaciones más allá de etiquetas y clichés que van centradas hacia una corporalidad y hacia una misma identidad de la masculinidad, ¿sí? Eh, Eso también parte de que en algunas ocasiones caemos dentro de estos sectores LGBTQ+, en endodiscriminación, entendiendo la endodiscriminación como una discriminación que se da dentro de un grupo social establecido con unas características propias, donde si tú digamos, donde si tú no tienes unas características que te hacen masculino de acuerdo a mis conceptos sociales, entonces muy seguramente no podemos tener una relación o no podemos comenzar a tener algún tipo de feeling o de química porque realmente no entras dentro de mis estereotipos con base también en esos vejámenes de la masculinidad hegemónica. Y por supuesto también tenemos la homofobia interiorizada a partir de temas de la autoimagen, entendiendo que los medios de comunicación, entendiendo que, no sé, diferentes programas, incluso en temas de discursos, de cotidianidad, vemos que también existen unos estereotipos frente o estereotipos relacionales frente a lo que representa el hombre en la sociedad en términos de autoimagen, lo que decía hace un momento, y frente a temas de corporalidad específicamente. Y en muchas ocasiones, de pronto los estándares corporales dentro de los sectores LGBTIQ+, son a tal grado de ser tan exigentes en términos de que
yo soy homosexual, pero tengo que ser masculino y la masculinidad parte de esa masculinidad hegemónica que yo no cumplo porque yo no estoy de acuerdo con ese esquema, pero aún así también parte del hecho que yo comienzo a tener algunas dificultades en el ámbito relacional e incluso en el ámbito psicológico. Es por esta razón que cuando hablamos de temas de masculinidad hegemónica, y aquí vuelvo y lo retomo, y aquí es donde vemos también que gran parte de la influencia cultural va centrada en que los hombres o en que nosotros, no sé si de pronto ustedes les dijeron, en que un hombre no llora cuando es pequeño, si un hombre no tiene por qué llorar, eso únicamente lo hacen las niñas. Y a partir de ello es que comenzamos a construir esa imagen del hombre fuerte, pero de un hombre que no es capaz de expresar sus emociones, de un hombre que no es capaz de tener estrategias de confrontación porque quiere mostrarse fuerte ante una sociedad altamente prejuiciosa sobre ese tema de las emociones. Y por eso es que en la actualidad también vemos en salud mental específicamente que las mujeres sí son las que más se deprimen y seguramente las que más tienen alteraciones afectivas de tipo depresión y ansiedad, claro, pero también son las que más consultan, ¿sí? Y si vemos por el otro lado, también vemos que existen muchos casos de suicidio, especialmente en hombres. Y uno comienza a pensar y uno comienza a reflexionar por qué los hombres se suicidan más que las mujeres. Y en muchas ocasiones también la respuesta ante la discusión es básicamente porque los hombres no buscamos ayuda y no buscamos ayuda porque nos da miedo, porque nos da vergüenza, porque desde pequeños nos enseñaron a no mostrar nuestras emociones, porque desde pequeños no nos enseñaron o nos enseñaron más bien a cohibir la respuesta emocional para no considerarnos sensibles o débiles ante una sociedad ampliamente machista o patriarcal. Así que esas son cosas que de trasfondo vemos que la masculinidad hegemónica y el patriarcado también tienen grandes repercusiones en la vida adulta y que la diversidad corporal también enmarca un acto fundamental de relacionamiento social bastante intenso, donde el estándar de belleza también al ser tan alto y en muchas ocasiones hay una aparición de sintomatología mental precisamente por no cumplir ese estándar, por ser gordo, por no tener vellos, por no ser lo suficientemente masculino, que es lo que la sociedad me impone, para poder sobrellevar o tener una vida, digamos que más tranquila y más aceptada y validada por el resto de las personas. Entonces también en este tema la masculinidad tiene una gran importancia en cuanto a las construcciones que se han venido implementando en términos de la corporalidad.